En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga. Continuamos con el estudio de Romanos capítulo 3, versículo 21 en adelante. Déjenme volver a leer esta porción. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su muerte, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por altos en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de la venida de Cristo, en el tiempo en que Cristo murió en la cruz. De ahí en adelante, Dios otorga su justicia gratuitamente según su gracia y su bondad para con todos nosotros. Así que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia o el orgullo o la vanagloria del hombre? Queda esa jactancia excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ya hemos dicho, y Pablo nos ha enseñado a nosotros, de que por las obras de la ley nadie puede ser declarado inocente, porque más bien hemos transgredido la ley. No podemos de ninguna manera decir soy salvo porque yo soy bueno, o soy salvo porque yo obedecí la ley de Dios, o soy salvo porque yo hice méritos delante de Dios. De ninguna manera. De ninguna manera. No pudiendo nosotros hacer nada bueno, no pudiendo nosotros ser declarados inocentes por nuestras buenas obras, porque aún nuestras buenas obras están manchadas de pecado, de egoísmo y de maldad. Entonces Dios ideó un método para salvarnos. Dios dijo, bueno, no los puedo salvar por méritos, porque ellos no tienen méritos. Sí tenemos deméritos, porque todos hemos pecado. Y en verdad nosotros no merecemos la salvación. Lo que merecemos son que se nos juzgue y que se nos declare culpables, porque somos culpables, porque hemos transgredido los mandamientos de Dios y cualquier otro tipo de ley que el hombre ha establecido en los países, en los gobiernos, también los hemos transgredido. Todos los días pecamos. Por lo tanto, de ninguna manera podíamos ser declarados justos por medio de nuestras obras. Por eso aquí dice, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo en este versículo 24 hay tres doctrinas. La doctrina de la justificación, la doctrina de la gracia y la doctrina de la redención. Dice Pablo que somos justificados. Ya explicamos el día de ayer que la justificación es que Dios en su tribunal, porque es una palabra forense, es una palabra que se usan los abogados y los jueces en los tribunales de justicia, donde allí son declarados culpables
los que han cometido delitos. Nosotros no podemos ser declarados inocentes por nuestras propias obras. No hay tribunal humano que pueda justificarnos delante de Dios diciendo que somos inocentes. Solo Dios puede declarar inocentes al culpable, y eso lo hace en base del sacrificio de Jesucristo, que fue vicario, es decir, que la ley no quedó burlada. La ley acusa al hombre, a todos los seres humanos. No hay hombre que no peque, y la ley acusa a todos los seres humanos. Así que, estando bajo juicio, bajo condenación, con la boca cerrada porque no podemos justificarnos delante de Dios, entonces Dios envía a su Hijo, como ya expliqué el día de ayer, para que muera por nosotros. La muerte de Cristo se declara que es vicaria, o sea, que Él muere por otros. Él no muere por sí mismo. Él, en verdad, era imposible que muriera por sí mismo, en el sentido de que Él era inocente, puro, santo. Por lo tanto, la ley no podía acusar a Cristo ni condenar a Cristo. Pero Cristo vino para llevar nuestra condenación, para llevar nuestros pecados sobre sí mismo, para que la justicia de la ley, para que la ira de Dios y la sentencia de la ley, que es muerte, recayera sobre Él, no sobre nosotros, para que la ley no quedara burlada. La verdad es que la ley quedó vindicada, la justicia de Dios quedó satisfecha, porque Dios no solamente nos perdona, sino que también Dios no viola la justicia propia de Él. Su justicia también quedó satisfecha y vindicada, porque el juicio se ejecutó. El culpable murió, pero murió en el que murió por nosotros. Murió en Cristo, que nos sustituyó allí en la cruz. Entonces ahora Dios puede justificarnos gratuitamente. Enfatiza Pablo que es gratuita, porque la tendencia del ser humano es buscar méritos. Algunos incluso dicen, bueno, es que yo soy salvo porque yo soy bueno. No, al contrario, es salvo porque es malo. No, pero es que yo tengo el mérito de haber creído en Cristo. No, pero la Biblia declara que la fe es un don de Dios, que no es asunto de nosotros. Nosotros andábamos sin Dios, sin fe, y no teníamos esperanza. Nosotros estábamos muertos, literalmente muertos, muy muertos, definitivamente muertos en delitos y pecados. Entonces Dios nos hizo nacer. Dios es el que nos hizo nacer. Dios es el que nos convenció de quién es Jesucristo. Él iluminó nuestra mente. Él nos persuadió de que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y una vez que llegamos a comprender que Jesucristo es el Salvador del mundo, entonces Él nos dio la fe. La fe es un don de Dios. Dios nos dio la capacidad de creer. Así que hasta la fe que acepta a Cristo, que recibe a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, esa fe es un don de Dios. Eso también se declara en el libro de Efesios, donde se dice que somos salvos por gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Todo es un don de Dios. Todo lo referente a la salvación es un don dado por Dios.
porque estábamos muertos, sin fe, no teníamos fe, no teníamos ningún tipo de esperanza, no teníamos capacidad de creer en Cristo, estábamos bajo las garras del diablo. El diablo es el Dios de este siglo, de este mundo, dice las Sagradas Escrituras. La condición del ser humano es terriblemente angustiosa, mala. No hay esperanza. El hombre no puede de ninguna manera salvarse por sí mismo. Es Dios quien nos salva, y las Escrituras declaran que la salvación de Dios es desde el principio hasta el fin. Pablo lo declara de otra manera. Dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Entonces es por fe y para fe, quiere decir que el creyente vive por fe y es salvo por fe desde el principio y hasta el fin, porque por fe andamos, por fe vivimos, no por vista, no por obras. Así que eso es lo que está declarando aquí, justificados gratuitamente. No piense, hermano o hermana que me está escuchando, que usted tiene el mérito de haber creído. De ninguna manera. El mérito es todo de Dios. Fue Dios quien nos dio la capacidad de creer. La fe es el don de Dios para nosotros, para que nosotros extendamos nuestras manos a Dios y recibamos a Jesucristo y lo recibamos como el Señor de nuestras vidas y el Salvador, el Redentor. El Salvador, el que nos redime, el que nos limpia y nos hace salvos y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Todo es de Dios. No hay jactancia. Pablo dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Todo es gratuito. Toda la salvación nuestra es una manifestación de la gracia de Dios. Ahora veamos, ¿qué significa la gracia? La gracia tiene varias connotaciones, pero aquí, hablando de la salvación, en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento, cuando se habla de la salvación por gracia, cuando se habla de la salvación por gracia, está diciendo que como Dios no ve mérito alguno, Dios no se ve obligado con nosotros a recompensarnos porque no tenemos mérito, somos culpables, no hay nada bueno en nosotros. Entonces Dios decide salvarnos y hace una obra maravillosa. Él desciende del cielo para venir a hacer esa obra allí en la persona de su Hijo en la cruz. Y luego Dios dice, tenemos que salvarlos y otorgarles la salvación. Pero no les podemos a los hombres otorgar la salvación pagándoles o por mérito, porque el hombre no tiene mérito. Entonces Dios decide salvarnos gratuitamente, por su gracia. Gracia significa favor que Dios nos otorga a nosotros y que es un favor inmerecido, o sea que nosotros no merecemos ser salvos. El único merecimiento que tenemos nosotros es ser condenados, porque como somos culpables, entonces, ¿qué es la justicia? Darle a las personas lo que ellas merecen. ¿Y qué merecemos nosotros a causa de nuestros pecados? El juicio, el castigo, la manifestación de la ira de Dios y ser confinados eternamente en un lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que merecemos. Pero Dios no nos dio ese merecimiento. Dios en su gracia hizo que la ira y la muerte que nosotros merecíamos cayera sobre su Hijo, para ahora otorgarnos la salvación y declararnos
inocentes por gracia, gratuitamente. No tenemos que hacer obras y merecimientos. Claro que ahora estamos profundamente agradecidos. Amamos al Señor y estamos dispuestos a dar nuestra vida, totalmente nuestra vida por Él. Si 1000 vidas tuviéramos, 1000 vidas las daríamos por el Señor, porque nuestro corazón está profundamente agradecido por la obra. Cuando contemplamos a Jesucristo muriendo en la cruz, ahí vemos el inmenso, el inconmensurable amor de Cristo por nosotros. Y también vemos la justicia de Dios, la ira de Dios, porque la ira cayó sobre Jesús. Bien, entonces, gracia relacionada con la salvación que otorga Cristo es el favor inmerecido que Dios le da al hombre. ¿Cuál es ese favor? Ese favor es la salvación. Es la salvación, es la justificación. Justificados pues gratuitamente por su gracia. ¿Y cuál es la forma en cómo Dios hace eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención es el pago que se da para rescatar a alguien que está en la esclavitud. Cristo vino a dar un pago, no con oro, dice Pedro, porque no es un pago de dinero, de oro, de plata, no es una transacción financiera. Dice Pedro que nosotros fuimos rescatados, liberados, redimidos, porque redención significa rescate. Fuimos redimidos y luego Pedro dice, no con oro, ni plata, porque en aquel tiempo cuando se secuestraban a personas se exigía oro y plata, o sea, dinero. Todavía el día de hoy hay personas, hay delincuentes, bandas de delincuentes que toman a personas a la fuerza, ¿verdad? Y exigen para su rescate, para su liberación, dinero. Pero Pedro dice que nosotros fuimos rescatados, liberados del pecado y también de la condenación. Fuimos liberados no con oro y plata, que son cosas que se corrompen, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue destinado, Cristo fue destinado como Redentor desde antes de la fundación del mundo. Ese es el precio que Cristo pagó. Y por esa razón, Pablo dice que somos justificados, declarados sin culpa, inocentes, declarados en el tribunal. Es una sentencia judicial. Dios declara que nosotros somos justificados, perdonados, limpiados por la obra redentora de Cristo en la cruz, a quien Dios puso como propiciación. He aquí otra palabra, propiciación. Es el sacrificio que aplaca la ira de Dios. El sacrificio de Cristo aplacó la ira, la santa ira, la indignación santa de Dios sobre nosotros. Dios estaba indignado con nosotros. Pero la ira y la indignación cayó sobre Jesucristo. Entonces ahora Dios ya no tiene ira para con nosotros. Porque la justicia se ejecutó en Jesucristo. Él llevó la ira de Dios. Y la sentencia de muerte recayó sobre Él. Y entonces la muerte de Cristo se declara en la Escritura que es propiciatoria. Porque ya Dios puede ser propicio, que quiere decir puede ser favorable a nosotros,
porque ya la justicia de Dios se ejecutó en nuestro Señor que tomó el lugar de nosotros. Entonces por eso se dice que es por la propiciación, por medio de la fe en su sangre. Mañana continuaremos hablando de esto porque aquí hay cosas muy, muy profundas. Y la verdad es que nosotros, los que predicamos, tenemos que ir creciendo poco a poco en sabiduría y en inteligencia para que podamos, según la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, explicar estas cosas al pueblo de Dios. Ame al Señor, sirva al Señor, exhorte a sus hijos, a su familia, que busquemos todos el rostro del Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.